las mentiras del gobierno se han convertido en la verdad oficial y que muchas de las fuentes de opinión abrevan de esa verdad oficial. Hoy nadie está pidiendo que se vaya la presidenta de la República, lo único que le están pidiendo es que gobierne y gobierne bien para todos. Los problemas del PAN no tienen que ver con las coaliciones, por más que represente un tema de controversia interna. Estimo que la oposición, la manera de acrecentar su presencia parlamentaria es recuperando lo local, recuperando lo municipal. Morena, el partido oficial hoy en el gobierno, logró solo el 43% en una circunstancia muy distinta a la que tenemos en ruta hacia el 2027. Yo estoy seguro que el 2027 podemos recomponer civilizadamente esta representación política si la defendemos. Buenas noches, muchas gracias por aceptar el compartir con nosotros un programa más de Círculo Rojo. Yo, como siempre, muy agradecido con Federico Berrueto que me permita acompañarle en estos programas. Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gusto trabajar a tu lado y aprender mucho. Y el día de hoy estamos muy contentos. Está con nosotros alguien que usted conoce muy bien, Manlio Fabio Beltrones, el hoy senador, economista, fue gobernador de Sonora, desde luego, fue presidente del PRI, ha sido 3 veces diputado, 4 veces senador. Ha sido presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, ha sido presidente del Senado y en las últimas 4 décadas ha sido una pieza fundamental en la estructuración de la política, en la negociación. Desde muy joven empezó en gobernación y destacaba por ser muy bueno para negociar, muy bueno para conciliar. Se hizo gobernador, hizo muchas cosas por su estado y ahí fue donde fue como fortaleciendo esa habilidad que no lo deja y que siempre lo acompaña. Estuvo en el trance a principios de siglo como pieza fundamental de las negociaciones en un momento legislativo muy complejo para el país, y ahí estaba el hoy senador Manlio Fabio Beltrones negociando, conciliando, buscando que las partes se pusieran de acuerdo, y estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos por su visita. Senador, qué gusto tenerle aquí. El agradecido soy yo, Gastón. Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Hoy, pues, mira, primero un honor estar con Manlio Fabio. Hablar con Manlio Fabio es hablar con la historia. Creo que no hay personaje actualmente que haya actuado de manera tan directa en los grandes acontecimientos que ha vivido la política en este país, pero también tiene un talento y una sensibilidad especial para la política. Puede entender lo que está sucediendo actualmente. Totalmente. Puedo decir que México, la democracia, ha vivido 3 pausas. O sea, el México nuestro fundamentalmente ha sido un México poco avenido a la democracia. Podemos hablar de pausas tan breves como la de Madero, que lo llevó a la presidencia, un poco más extendida, que fue la de la República restaurada a mediados del siglo XIX, y aquella que inicia en la elección presidencial del 88 con el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato de una coalición opositora de izquierda o de centro izquierda, y que va a ir a decantar con una serie de reformas para que finalmente este país llegue a la normalidad democrática, y bueno, una pausa que concluye con el arribo del obradorismo al poder. Pero aquí creo que es muy interesante. A mí no quisiera dejar pasar la oportunidad de poder preguntarle a Manlio Fabio sobre 2 personajes que creo que son fundamentales. Uno es una realidad y otro está en ciernes. Y esto, ¿a qué es a lo que me refiero? A lo que ocurrió en Michoacán. Lo hemos dicho, lo hemos comentado de distinta forma, de que muy poca gente entiende la trascendencia, la profundidad, la intensidad de lo que ocurrió a partir del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y yo en esto quisiera preguntarle a Manlio Fabio
con su conocimiento y su sensibilidad sobre dos personajes. Uno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y otra es Grecia Quirós, actual alcaldesa de Uruapan. Ahora, los dos michoacanos, Federico. Los dos michoacanos. Los dos michoacanos, que eso es interesante en la historia. Sí, claro. Yo creo que el ingeniero Cárdenas fue un parteaguas en México en el 88, ya que el PRI resolvió no dialogar hacia adentro y entonces quienes disentían del PRI, que le daban la fortaleza, pero que podían llegar a un entendimiento internamente, optaron por salir del PRI y crear el Frente Democrático Nacional. Qué paradoja, ¿verdad? Los partidos fuertes son aquellos que discuten hacia adentro sus diferencias y se respetan. Los partidos débiles son los que no aceptan esas contradicciones internas, sobre todo de un partido como el PRI, con sus orígenes de aglutinar a los partidos locales. En ese momento, yo recuerdo, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con quienes compartía buena parte de estas novedades, y llegué a una mesa, Federico, en la cual estaba Manuel Garza González, que a final de cuentas hacía las veces ahí de asesor del presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, y le pregunté, oiga, don Manuel, ¿y qué piensa usted de la salida de Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Navarrete, González Guevara y de tantos otros hombres que discutían hacia adentro del PRI el futuro de un PRI incluyente? Me dijo, pues que estos tomaron la decisión de irse porque no fueron escuchados internamente. Y por cierto, varios de los que están aquí en la mesa se quedaron para ver qué se les olvidó. Van a ser un partido político muy fuerte en el tiempo y de puros expriistas. Esa parte fue tan interesante de verlos crecer, llegar a los 88. Comentaba con un buen amigo, el 88 yo estoy convencido que el ingeniero Cárdenas no ganó las elecciones porque no iba en coalición. Okay. Pero sí ganó un país nuevo que se dirigió a una madurez democrática construyendo instituciones que hoy, por cierto, están en riesgo. Pero las instituciones surgen de ese momento del 88. Y así como el ingeniero fue un parteaguas, yo creo que en este caso, Uruapan, la muerte de Carlos Manso y la aparición de su compañera de lucha en Grecia son una piedra de toque. Una piedra de toque de lo que podía relatar en el futuro la nueva participación política demandante de mayor apertura en este país. Okay. Porque lo que tenemos hoy, diseñados de hace 7 años que se quieren celebrar, es una acumulación de poder. Exacto. Que no les da control paradójicamente. Y ese es el punto. Cuando acumulas tanto y no tienes control sobre lo que estás haciendo, pues lo único que te queda es destruir. Y hoy en día el peligro es que se están destruyendo las instituciones que tardamos más de 40 años en formar poco a poco, como sucede siempre, nada es de golpe, poco a poco, pero para beneficio del país. El movimiento que puede surgir a partir de Grecia requiere que se acomoden muchas cosas para que funcione. No es nada más el que ella haya mostrado una personalidad totalmente firme y haya dicho, a ver, yo aquí estoy porque soy una convencida de lo que estoy haciendo. Pero se requiere de muchas cosas, ¿no? Sí. O puede generar tracción por sí solo. No, ella se planteó, y muy bien, el reto de decir 2 cosas. Primero, vamos a hacer un voto de castigo en las próximas elecciones, a lo cual reaccionó rápidamente Michoacán por tanta inconformidad que hay por la violencia que se tiene en ese lugar y la poca seguridad jurídica. Y la segunda es que definió muy bien su papel. Y el papel dijo, yo no soy una simple viuda, no lo dijo de esa manera, pero sí dijo, soy una compañera de lucha de Carlos. Y Carlos murió, pero el movimiento no. Y es un movimiento que entonces ahora le toca encabezar. Mi preocupación es que no entienda cómo,
se puede darle gobernabilidad a un movimiento que pueda triunfar en Michoacán. Yo soy un impulsor obligado de las candidaturas independientes, nunca he creído en ellas. Okay. Pero se puso sobre la mesa de que eran las candidaturas independientes aquellas que fortalecerían nuestra vida democrática ante la molestia que se tiene de la población en los partidos políticos. Pero las candidaturas independientes te pueden hacer ganar, pero no te garantizan gobernar. Okay. Y esa parte es la que le tenemos que procurar a quien gane las elecciones en un futuro, porque de lo contrario, lo que parece avance puede significar un retroceso. Entiendo. Pero esto, Mario, coincidirás conmigo que también es un desafío brutal para los partidos políticos, o sea, no nada más para el gobierno, donde tienes un movimiento contestatario, por la situación del país, ni siquiera es algo que se inscribe en la política convencional o en la política partidaria. El tema de la impunidad, de la inseguridad, la violencia, pues hace que en muchos lugares del país se despierten fenómenos de resistencia y de rechazo al gobernante. Y bueno, algo que también debemos destacar es el tema de la extorsión, porque la extorsión lastima a la comunidad entera, porque no es la extorsión a los poderosos, a los ricos o a los que están en un determinado nicho de la economía. Lamentablemente, donde prevalece la extorsión, prácticamente a todos los negocios, a todas las personas, empieza a dañar o afectar, de tal manera que uno puede entender que esta indignación cobre fuerza con tanta facilidad, porque está tocando un asunto muy, muy sensible de la población. Pero estarás de acuerdo conmigo que los partidos no se les ve, e incluso en este tema sobre la marcha, hubo una confusión de los partidos de cómo definir su espacio frente a un movimiento social, político desde luego, pero que tiene un alcance y una intensidad bastante importante y trascendente. O sea, veo yo a los partidos opositores en lo general muy desvinculados, no solamente de lo que es su quehacer cotidiano, sino incluso para entender estas nuevas expresiones de la política. Sí, pero no nada más, y tienes toda la razón, Federico, sobre esa preocupación, que es la que está en el centro de la discusión y de la exigencia que los ciudadanos tienen sobre los gobiernos. Pero partimos de una base que es un planteamiento falso, que surge de la ignorancia o la ineptitud del gobernante en turno. Y esa ineptitud e ignorancia lo hizo hacer un planteamiento como esto de nuestra política pública de seguridad va a ser dar abrazos y no balazos. Hizo un eslogan quizá muy vendible, pero poco eficaz en el tema. Hoy lo que tenemos, y no quiero nada más referirlo a el fracaso en materia de seguridad pública por parte del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino creo que lo veníamos arrastrando de distinta manera en el país hasta llegar a estas consecuencias, en las cuales no nada más se apoderaron de su negocio ilícito, sino que hicieron del negocio del Estado su negocio muy particular o compartido, pero que hoy se lo discute quizá el Estado mexicano, pero no logra cómo apartarlos de lo que fueron sus beneficios, que podrían ser más lucrativos incluso que el negocio original del narcotráfico. Hoy las zonas tomadas por los delincuentes en el país pueden competir abiertamente en muchos de esos espacios con el Estado mexicano, o podríamos decirlo, el Estado más bien son ellos y el Estado mexicano está buscando cómo recuperar esas zonas. El estado de cosas se está imponiendo sobre el Estado mexicano, por decirlo de alguna manera. Pero esa parte no la han podido interpretar bien los partidos políticos, Federico. Y aquí es en donde empieza la gravedad del caso. Y los ciudadanos perdieron la confianza en los partidos políticos. Por eso los movimientos están siendo más eficaces y triunfadores que los partidos mismos. Y ese movimiento... Lo que pasa es que si no eres partido político, aunque te llames movimiento, pues no tiene posibilidad de gobernar. Exactamente. Y eso es lo que me preocupa de Michoacán. Ya vimos un esfuerzo sumamente fallido en Nuevo León,
de un candidato a gobernador independiente que no tuvo congreso y que no tuvo Ganó. presidentes municipales y no pudo gobernar. Claro. Al final hasta terminó un espacio del tiempo en la cárcel, él mismo, ¿no? Pero también lo tuvimos en algunos otros momentos legislativos, en Jalisco, hubo otro por allá en Tamaulipas, pero los candidatos independientes, aun cuando tienen todo el derecho de participar, pueden ganar, pero no van a poder gobernar. Hoy en día, lo que necesitamos es que esos partidos políticos desgastados puedan lograr trascender, pues modernizando sus estructuras y abandonando el método que tienen, que es algunos de esos partidos son negocios particulares. Sirven para hacer negocio y se meten a la política para triunfar. Claro. Y otros, pues son su mecanismo de control individual. Son partidos políticos de un solo hombre. Ahí está Morena. Y Morena, pues ahorita está en el centro, aunque no lo quieran admitir, de la discusión. ¿Quién es el que realmente resuelve y decide la participación de Morena en las elecciones del 2027? Si bien es cierto que la presidenta de la República supuestamente se aparta de su partido político, lo cual nunca ocurre, no menos cierto es de que el expresidente parece asentar cada vez más su poder en un movimiento que es de su propiedad, como de su propiedad son otros partidos políticos de ciertos dirigentes que le sirven para hacer negocios y se han olvidado de la gente. Por eso los movimientos independientes triunfan. Están funcionando. Y tenemos que acompañarlos, pero con orden, para evitar la anarquía. ¿Y ve usted algunos partidos que estén dispuestos y que hayan entendido eso? Su percepción es, me da la impresión de que los partidos políticos no han entendido los movimientos. Esa es la verdad. No han logrado visualizar el futuro con prácticas nuevas de comportamiento. ¿Quieren regresar a lo de antes entonces? ¿Quieren recuperar lo perdido, pues? Pues casi están en la misma frecuencia de un gobierno que acumula poder, pero no eficacia. Okay. Y los partidos políticos, en los últimos años, los tradicionales, se han conformado con permanecer. Okay, con permanecer, y algunos, insisto, ser negocio particular de sus titulares, de sus presidentes, de sus dueños, y no en trascender. Con que conserven su registro, ¿les parece suficiente? Es que Con para compartir en aras del un negocio poder. es suficiente, ¿no? Sí, y lo puedo decir de casi todos, ¿eh? Porque ahí vamos a identificar no liderazgos, sino dueños, propietarios absolutos del mismo. Oye, en ese mismo sentido, tú tienes la sociedad, tienes la parte política de la sociedad, tienes ese segmento organizado de la sociedad en torno a un partido político, y luego ya tienes el ejercicio del poder. Lo que nosotros hemos visto, y tú has sido un actor relevante en este proceso, es cómo la lógica de la, digamos, de la democratización del poder llevó a un régimen poco avenido a la democracia, pero entender que la inclusión y la apertura de las distintas expresiones políticas o no políticas de la autoridad, incorporarlas a la representación política a través de la reforma política, no debilitaba al gobierno ni a la gobernabilidad, sino al contrario, enriquecía la representación y le daba una mayor base de legitimidad al poder público. Esto fue prácticamente desde la reforma de Reyes Heroles el hilo conductor hasta las transformaciones que se hicieron ya de pues, la integración de la Cámara de Diputados con una expresión eminentemente plural. Vimos cómo recientemente, a través del criterio jurisdiccional muy cuestionable, se le da fin a esta idea de inclusión y de representación plural del Congreso, bajo la tesis de que una sola fuerza política no pudiera definir las reglas del juego. Bueno, se dio ya eso, lamentablemente tenemos una sobrerepresentación, la gente no advierte que el partido gobernante pesa 43% de los votos, o sea, es minoría. Tiene otros aliados, pero Morena como tal, el movimiento, como dice la presidenta,
pesa 43% de los votos. Yo lo que quisiera preguntarte, Mario, habiendo sido tú testigo y actor de todo este proceso de inclusión de las oposiciones o de la pluralidad, ¿cómo ves o cómo interpretas tú la propuesta del gobierno de acabar con la representación proporcional? Pues me parece una contrarreforma política, no una reforma política. Y aquí, después de escucharte, Federico, diría, tú formas parte privilegiada de la memoria democrática de este país, porque has visto todos esos momentos y mínimamente has estudiado aquellos en los cuales todavía no te había tocado participar. Y puedo identificarte uno de ellos. En 1977, cuando Reyes Heroles, creo que era José López Portillo el presidente, pero él le llamó la reforma de Reyes Heroles, pero en realidad aquí no se hace justicia a José López Portillo, que tenía otro tipo de problemas, pero el de visionario No se le niega. No se le niega. No se le debe negar. Y era él quien impulsaba esa reforma porque había sido candidato único a la presidencia de la República en 1976. Sacó 94% de los votos, no sé por qué no sacó el 100% de los votos, si era el candidato único, pero era urgente una reforma política de reconocimiento a las minorías o las supuestas minorías a las que se negaba a reconocer, a admitir el gobierno en turno, Sí. que era todopoderoso y único, el del PRI en ese momento. Pero este diálogo quizá refleja la síntesis de esa historia. Hubo un momento en el cual Reyes Heroles, secretario de Gobernación, habló con el subsecretario tradicional encargado de la Seguridad Nacional, y con el que yo estaba como secretario particular, y Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, claro. Y le digo, ¿qué piensa usted, subsecretario, de mi reforma política que le da el registro al Partido Comunista, al sinarquismo? Al sinarquismo, era el Partido Demócrata Mexicano en ese momento, y algunos otros más. ¿Y qué dijo? Le dijo, bueno, siendo yo alguien que por muchos años pues me he dedicado a ver el tema de la seguridad nacional en este país, ante dos bloques que luchan por prevalecer el bloque soviético y el bloque americano, porque hay que ver todo esto en el contexto. Claro. Podría decirle que me gusta mucho su reforma, y le dijo, arguméntemela mejor. Digo, sí, es que su reforma me garantiza, o la reforma del gobierno me garantiza, de poder escuchar más gritos en las cámaras y menos bombas en las calles. Ok. La apertura es inteligente. Totalmente. Y eso creo que dice y habla de la necesidad de que el diálogo con quienes piensan distinto se lleve a cabo. Pero no nada más que sea diálogo, sino sea comprensión de cada una de las preocupaciones que tienen quienes no son parte del gobierno y tomados en cuenta para poder despresurizar lo que es la vida política de este país. Cada vez yo veo más dislates, incompetencias por parte de un gobierno que no quiere admitir que tiene solamente el 43%, pero que construyó una narrativa que dice que hablan a nombre del pueblo. Que ya se la creyeron, ¿eh? Y la narrativa dice que a nombre de la democracia están destruyendo las instituciones democráticas de este país. Y esa narrativa es la que se está imponiendo. Y la ven como algo común, como algo muy normal la población. Y por eso hay quienes en ocasiones se preocupan de decir, es que es evidente el fracaso que tenemos en economía, es evidente el fracaso que tenemos en seguridad pública de los últimos años, evidente el fracaso en materia de salud, de educación, por no decirlo en lo general, el crecimiento económico que puede llegar a ser una recesión técnica en este momento. Estamos a punto de una recesión técnica. Y eso no asusta a nadie. Eso habla del fracaso. Pero la población, algunos dicen, o no se dan cuenta, o ya se acostumbraron a vivir en la violencia. No aquí en Yucatán, que viene siendo un espacio privilegiado, en donde se ha garantizado la seguridad pública. Pero en el resto de la República,
pues ya las balaceras me parecen común. Y en alguno de los pueblos de Sonora, en Ciudad Obregón, me dicen, sí, pero no se preocupe, en esta área no las hay, pero no se mueva hacia aquel lugar porque ahí sí puede haber balaceras y muertos. Pero ya lo ven como algo con lo que pueden vivir o convivir, lo cual me preocupa mayúsculamente. Pero yo estoy seguro de que si no se abren esas puertas al diálogo, se escucha a quienes piensan distinto y de paso se les hace caso y se logra negociar, esto puede abrir una nueva oportunidad para el país. Totalmente. Senador Fede, si me permite, vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando. Claro que sí. Estamos platicando con el senador Mario Fabio Beltrón. Federico Berrueto, regresamos en un momento, no tardamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarry y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. El playlist de tu día. Telesur Radio. Estamos de regreso. Estamos platicando con el senador Mario Fabio Beltrón, Federico Berrueto. Y, senador, si nos permite continuar un poquito con este tema de los plurinominales, lo que significa la intención, si es que desaparecen, si es que los reducen, en fin, hay muchas cosas y muchas consecuencias. Sí, y estamos hablando de ese momento en el que surgieron los llamados diputados plurinominales. Esa reforma de 1977, en el periodo de López Portillo, que encabezó Jesús Reyes Heroles, y que tenían pues todo un fundamento para poder avanzar democráticamente, senador, escuchando a las minorías. Y nos enseñaron a odiarlos, en mi caso de joven, por alguna extraña razón nos metían en la cabeza la idea de que los plurinominales no sirven para nada. Ese fue un trabajo de comunicación arduo de alguien. Sí, espero que sirva este ejemplo de, en ese momento se acusaba mucho que alguna de esas fuerzas, sobre todo la del Partido Comunista, pues estaba infiltrada por algunos grupos de subversión que ponían bombas en distintos lugares. Alguna de ellas le tocó hasta el PRI de esa bomba. Okay. Por cierto, no eran yucatecas. Sí, muy simpático anoche fuera del Palacio Municipal, donde había mucha alegría y que me dio mucho gusto el observarlo. Uno de los taxistas me dijo, y no se preocupe, aquí hay puras bombas, no balazos, pero bombas yucatecas. Y era interesante. Pero en esos momentos en los cuales se estaba construyendo el Estado moderno mexicano, que salía de aquellos espacios de control absoluto al que se les había urgido por parte del PRI y sus consolidaciones, pues la representación popular permitía que se discutiera ordenadamente nuestras diferencias. Uh-huh. A lo mejor en ese tiempo preciso todavía no alcanzaban a tener una representación mayor, pero ya tenían voz en el Congreso, que alcanzaron después en 1988, Federico, como tú me debes recordar, por primera vez teniendo una oposición en el Senado.
ya que ganaron en el 88 tanto Michoacán como la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Porfirio Muñoz y Ifigenia Martínez de Navarrete, y que eso también metió nuevas exigencias al gobierno mexicano, pensando como un Estado que tenía que avanzar hacia adelante. Y es cuando surge otra reforma política, por cierto, yo ya siendo subsecretario de Gobernación, en la mesa que yo ocupaba como secretario técnico de la Comisión Federal Electoral, porque era automático, en donde se sentaron todos los partidos políticos a construir, primero, que el Estado mexicano o el gobierno mexicano ya no celebrase u organizase las elecciones. Surge el IFE, donde también surge el Tribunal Electoral para que la calificación de las elecciones no fuera en el Congreso, sino que fuera de plena legalidad. La credencial para votar con fotografía, para darle certeza en la votación. Y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder ahí visualizar en buena parte todas las violaciones que se tenían a los derechos humanos, que después construimos en el primero constitucional y le dimos fortaleza a los derechos humanos en México como uno de los puntos básicos de una sociedad civilizada. Pero esa historia, como dije hace un momento, que Federico forma parte de la memoria democrática de este país, parece que hoy está en peligro de llegar a una contrarreforma electoral en la cual se niegue la verdadera representación. ¿Quién podría hoy en la mesa decir que el actual gobierno, no obstante su narrativa, el partido en el gobierno, el partido oficial, tiene un valor de 72%, 74% en la Cámara de Diputados, cuando solamente alcanzó juntos todos los partidos políticos el 54%? Morena, menos del 50%. Sí. Pero que ese 74% le permite hacer reformas constitucionales que viene destruyendo las instituciones democráticas y modernas de este país en materia de telecomunicaciones, competencia económica, transparencia y tantas otras más que tardamos muchos años en poderles dar vida completa. Eso yo le llamo una contrarreforma y una toma silenciosa de las facultades que habíamos logrado diseccionar de los gobiernos, del presidente en turno, y que le habíamos pasado a órganos imparciales y autónomos que nos garantizaban que gane quien gane, continuaríamos en un camino de la modernidad. Hoy en día, todo eso nuevamente lo tomó como facultades el presidente o la presidenta de la República, y con ello las consecuencias que pueden ser para un lado y para otro. Garantizar la representación política creo que es una necesidad. Y yo me iría a la propuesta de la izquierda original, si quieren ser auténticos y si quieren que se les reconozca. Vámonos a una representación proporcional absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien represente como partido político los votos, el porcentaje de votos que obtuvo en la elección. Okay. Si tuviste 17%, 17%. Si tuviste un 3%, un 3%. Si tuviste 30%, 30%. Y que esa representación proporcional absoluta venga a darnos la verdadera representación de la pluralidad mexicana, en lugar de que a través de tantos subterfugios se simule que hay un partido oficial, hoy gobernante, que no tuvo los suficientes votos, pero que tiene una representación falsa que lograron a través de una interpretación, creo que forzada de la ley, en el Tribunal Electoral. Manlio, vamos a elecciones en el 27. Yo veo que así como tienes tú la narrativa triunfalista por parte del régimen, también alcanzo a ver una suerte de fatalismo, tanto en observadores como en la oposición. Fatalismo que se exacerba con esta idea de que se colonizó el INE, que el INE se colonizó, pero eso no quiere decir que la estructura electoral haya desaparecido y que se puedan organizar elecciones razonablemente confiables, que hay un control de los medios de comunicación
por la autocensura de las propias empresas de comunicación o por la intimidación, la violencia de la cual también prevalece en muchas partes del país y donde la agresión a los medios de comunicación pues no viene del Estado, sino viene de los grupos criminales. Tenemos muchos, digamos, problemas que no nos dan licencia al fatalismo, es lo que quiero decir. ¿Tú cómo ves el escenario a la elección del 27, el poder del voto y eventualmente también cómo esto se desencadena en una perspectiva ya más adelante en la elección del 2030? Sí, Federico, creo que junto con lo que acuso o acusamos muchos de este desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano que nos habíamos dado en los últimos años para garantizar nuestra convivencia, hay también un acompañamiento de que las mentiras del gobierno se han convertido en la verdad oficial y que muchas de las fuentes de opinión abrevan de esa verdad oficial que está formada por mentiras y que entonces existe un desencanto y fatalidad alrededor de que nada se puede hacer en el futuro cuando es mucho lo que podemos lograr. Si en el 2024, como bien lo relataban ahorita ustedes, Morena, el partido oficial hoy en el gobierno, logró solo el 43% en una circunstancia muy distinta a la que tenemos en ruta hacia el 2027, yo estoy seguro que el 2027 podemos recomponer civilizadamente esta representación política si la defendemos en el debate y que esto nos puede garantizar un rumbo correcto del país en el futuro. ¿A qué estoy aspirando con ello? A que ese fatalismo que acompaña a buena parte de la población de que dice ya no hay nada que hacer, no obstante que podemos ser más que el partido oficial, juntos podemos ser más que el partido oficial, si ellos valen el 43, hay un 57 que no representan ellos, no obstante que ellos hablan a nombre del pueblo, en esa mentira del gobierno que se vuelve la verdad oficial. A nombre del pueblo y a nombre de la democracia destruimos este país o lo hacemos a nuestra conveniencia. Que el debate que venga y en el que hay que participar es con una exigencia primaria. Póngase sobre la mesa lo que el gobierno está pretendiendo para que empecemos a discutir si es necesaria o no la reforma, porque cualquier reforma sin consenso es una contrarreforma y dura muy poco tiempo. Entiendo. Sí. Muy bien. Quiero en esto compartirte una preocupación, Mario. Y la preocupación decanta en que la principal fuerza opositora, la que tiene mayor ascendiente, mayor número de diputados, bueno, mayor número de votos, etcétera, ha señalado, ha descalificado como si fuera la causa de sus problemas el hacer coaliciones. Los problemas del PAN no tienen que ver con las coaliciones, por más que represente un tema de controversia interna. Los problemas del PAN se originan cuando Felipe Calderón, presidente de la República, acaba con la mística ciudadana, con la democracia interna y sobre todo en algo que es ahora fundamental, que es este origen municipalista que tenía el PAN. ¿Y esto por qué es relevante? Porque estimo que la oposición, la manera de acrecentar su presencia parlamentaria es recuperando lo local, recuperando lo municipal. Y si hacemos una radiografía, incluso en estos momentos, de cómo están gobernados las grandes ciudades, veríamos que es el espacio de la pluralidad. En algunos es el PAN, en otros el PRI, en otro es Movimiento Ciudadano, etc. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me preocupa? Que el partido con mayor vocación histórica para entender lo municipal y lo local, lo borró de su discurso. O sea, el líder del PAN ahora que habla de su refundación y una serie de planteamientos que buscan fortalecerse, ¿verdad?, excluye el principal elemento de fortaleza actual e histórica del PAN, que es el municipalismo. ¿Tú cómo conciliarías, digamos,
pensando en el 27, el tema de alianzas y el tema local. Sí, qué interesante, ¿no, Federico? De cómo los partidos políticos más antiguos o históricos han perdido la brújula y se niegan a sí mismos y entonces empiezan a perder pues a sus seguidores. Solamente la izquierda, con este despropósito de desaparecer la pluralidad, se está negando a sí mismo. El PRI, en el momento en el que niega la pertenencia a tantos grupos de opinión y se queda con una sola expresión casi única de dueño, reelegible, empieza a perder también sus seguidores. El Partido Acción Nacional, que no quiere hacer su representación histórica de una derecha, pues que tiene sobre todo sus principales fundamentos en el municipalismo, que lo vio nacer, por cierto, aquí en Mérida y en Hermosillo, sí, en Sonora, pues empiezan a perder su identidad. Y es algo como que nos está pasando mucho, ¿verdad? No sé si ustedes observan, al igual que yo, que los partidos políticos ya no tienen tanta ideología, sino tienen doctrina y tienen adoctrinados en la fe de cada uno de sus líderes, aparentemente, en turno, y que no les da la posibilidad de abrirse más al escenario nacional con grandeza, como para poder conquistar un poder que sirva para poder hacer las cosas bien, porque poder que no sirve para poder hacer las cosas, pues ni para qué buscarlo. Y buscando personalidades, ¿no? Porque ahora como que se centran en eso, ¿no? Eso va a ser siempre, el tener unas personalidades, pero qué mejor que pudieran ser personalidades congruentes. Sí, claro. Como algún día, perdónenme, lo encontró un nuevo partido político como fue el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc. Pues sin Cuauhtémoc no se hubiese podido conformar el Frente Democrático Nacional, que sumó alianzas de varios partidos políticos que le dieron consistencia al mismo. Pero también tuvo el PAN en ese momento un candidato muy convencido y muy auténtico de ellos, que fue Manuel Cloutier. Como una parte de la izquierda se refugió en la señora Piedra, en el PRT. Que fue aislado y no con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, aunque al último pudieron aparecer en 1988 juntos reclamando un triunfo que no habían obtenido como alianza porque no tuvieron esas coaliciones. Yo creo en las coaliciones, creo que sí, creo en ellas, porque estas deben de conformarse para buscar un fin último, que es la conquista de un poder compartido entre quienes piensan distinto. No para empoderar a un solo hombre, sino para tener el poder de un gobierno para transformar un país. Lo que tenemos hoy en día es un solo partido político, único, oficial, que no admite la opinión de un 57% que no votó por ellos. Exactamente, exacto. Y eso no es gobernar democráticamente. Por eso tengo mis reservas para escuchar la propuesta de política o de reforma política, como ellos le llaman, electoral, que yo pudiese desde ahorita imaginarme que pudiera ser una contrarreforma político-electoral a la que hay que combatir. Senador Federico, si me permiten, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. El senador Mario Fabio Beltrones, Federico Berrueto. Venimos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarry y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio.
Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. El playlist de tu día. Telesur Radio. Estamos de regreso. Muchas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que esté el senador Manlio Fabio Beltrones, Federico Berrueto. Senador, el tema de la gobernabilidad, hemos estado viendo expresiones de descontento social en las últimas semanas, empezando por el movimiento del sombrero y pasando por la generación Z. En esta semana tuvimos el paro de camioneros, por ejemplo, transportistas que se están quejando de las extorsiones, los asaltos, en fin. Es todo un desafío para la gobernabilidad de estos movimientos. Sí, y sobre todo es preocupante ver un momento de crispación nacional, en donde existe enorme inconformidad por parte de muchos de los sectores económicos, políticos y sociales de este país, y una no admisión de esa realidad por parte del gobierno, que en todo ve un complot o una conspiración. En cualquier crítica ve una expresión de enemigos y no de aquellos que tienen derecho a protestar. Dentro y hasta fuera del país también de repente echan culpas. Bueno, ¿no? pues les gusta pelear contra todos y creo que el tema es que estamos llegando a una inconformidad que se multiplica en distintos sectores por incompetencia, incapacidad, negligencia, negación, pero a final de cuentas, complicación. Se complica con los transportistas, se complica con los productores de maíz, con los productores del campo en general, con la sociedad que vive momentos de enorme inseguridad, con las ciudades que están destruidas por la falta de mantenimiento. ¿Cuándo habías visto tú en nuestra historia, corta, mediana o larga, que un gobierno de la República tuviera un programa que le llame el bachetón? No van a darle mantenimiento, van a bachear y van a darle entonces una pequeña aspirina al gran dolor de cabeza que se ha vuelto la falta de servicios públicos adecuados por falta de inversión. ¿Por qué? Porque ha habido un tiradero de dinero por todos lados en ocurrencias muy particulares del gobernante en turno que no están dirigidas a buscar el crecimiento económico de este país, que por cierto, ese es otro de los puntos que me preocupa mayúsculamente en los futuros años cercanos, de un crecimiento que te esté llevando a cerca del 0%, que significa que entonces ya tendremos una crisis mayor todavía que enfrentar. Y en lugar de despresurizar este tema, los gobiernos se encargan de decir que atrás de ello existen movimientos políticos que están queriendo combatir la eficacia del mismo gobierno, que está mostrando enormes dificultades para la gobernabilidad. Una gobernabilidad destruida en este momento es lo peor que nos podría suceder. Totalmente. Sí, bueno, en esto mismo, Mario, ¿no te preocupa decías que el país se está perfilando a condiciones muy complicadas hacia el 27 y pensando en que va a haber finalmente elecciones? Los problemas están día a día y se van acumulando independientemente de las fechas electorales. Pero aquí lo que no te genera esta suerte, digamos, de inquietud de ver que el país no está creciendo, que el gobierno no tiene los medios ni los recursos precisamente por el desorden interno, por el gasto absurdo, sobre todo en obras que no aportaron ningún beneficio y que siguen costando mucho al país, pero un gobierno sin capacidad de respuesta al final de cuentas. ¿No te preocupa que el conflicto, si no se salga de las manos, obligue al gobierno a cada vez a recurrir a la mano fuerte a manera de mantener la estabilidad política? Sí, ha sido tan
tan malo para gastar, tan ineficiente para programar su gasto, el gobierno en los últimos 7 años, que nos está llevando a una especie de recesión económica, una recesión técnica de carácter económica. Si vamos a seguir en los crecimientos de ceros, camuflajeados con el 0.4 o el 0.3% de crecimiento, pues es lo mismo que cero, a final de cuentas. Vamos a vivir lo que es inevitable, la realidad que nos va a abordar. El gasto no ha sido dirigido para calcular, para fortalecer un crecimiento económico. Hoy todo lo estamos apostando a que se haga una buena negociación del Tratado de Libre Comercio. Que no se ve muy bien, que digamos, ¿eh? Y que yo aspiro a que lo puedan resolver y que logren una buena negociación, pero que no vayan a salir con aquello que nos fue mejor que con Rusia o Sí, mejor exacto. que con China. Estamos mejor que con Venezuela, Pues, ¿eh? a final de cuentas, eso para mí no es satisfactorio. Desde luego. Somos un vecino importante de los Estados Unidos y la negociación deberá de ser distinta, pero conveniente para nosotros también, como lo ha resultado en los últimos años, para fortalecer el crecimiento económico. Esta parte es importante ponerla sobre la mesa, porque creo que hay un gobierno que tampoco quiere admitir esta realidad y que esta la está abrazando al gobierno, y puede perjudicarnos a todos. Y bueno, y con los márgenes que tenemos de deuda no se ve tampoco, ni siquiera estamos endeudándonos para generar riqueza, estamos endeudándonos para cubrir, por ejemplo, parte del problema que tenemos con Pemex. Las ocurrencias. No hemos puesto el dedo en la llaga de la solución del problema, sino simplemente estamos evadiendo el tema. Nos estamos financiando con dinero de los demás, pero no con nuestros propios recursos. Vamos a ver crecer la deuda pública de 10.5 billones, o sea, 10 millones de millones y medio, a 20 billones, el doble en menos de 7 años. Es escandaloso. Todo el mundo nos está observando. Las calificadoras están a punto de declararnos con una deuda pues completamente chatarra. Y esto trae consecuencias económicas y sumamente graves. Y no van a ser de los enemigos, sino de ellos mismos, que fueron muy imprudentes e ineficaces, ineptos para gastar. Generalmente es lo económico lo que enciende más a la gente, ¿no? Es lo que esa es la frontera, ¿no? Es lo que enciende más, pero ahora tenemos otro elemento adicional asociado a lo económico, que es la extorsión. Y hablo de la extorsión, ya no digo de la violencia, la criminalidad, porque sí creo que la extorsión esté pegando severamente a la economía. Y me preocupa que por parte del gobierno, ya no digamos que contemos con un diagnóstico razonablemente válido o veraz, sino que hay una recurrente postura hacia la negación. Plantear que pues ahora está convocando a una celebración la presidenta en condiciones donde el país, pues tanto por razones de economía, razones de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, lo que vamos a celebrar, pues a celebrar el que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección en el 88. Pero eso, ¿qué le está diciendo a los mexicanos? Y esto me preocupa por la razón que te decía, Mario, del conflicto social. Porque, pues como política, tú te puedes hallar la manera de cómo salir adelante. Sí, pero ahí ya son cada vez más los sectores que salen a la calle a demandar respuesta. Ya en el norte se está escuchando, por ejemplo, la propuesta de no pagar impuestos. O sea, algo que está cada vez ampliándose, estirando más la liga, y que, bueno, no podemos dar por cierta la gobernabilidad cuando destruimos o estamos debilitando las mismas instancias que son las que nos permiten pues canalizar el conflicto social. Sí, Federico, y creo que ahí tú estás poniendo también un punto importante para concluirlo. La extorsión es el doble pago de impuestos. O sea, no nada más son los impuestos que pone legítimamente el gobierno, sino los que ilegalmente te impone en los grupos delincuenciales tolerados por el gobierno. Estás pagando tú como empresario 2 veces los mismos impuestos y no estás recibiendo a cambio lo que tú quieres y exiges, que es seguridad, que es garantías, que son facilidades para poder llevar a cabo tu negocio.
entonces estamos acercándonos a ser un gobierno fallido. No le estamos cumpliendo, no se le está cumpliendo al gobierno. Y eso deberá de generar lo que dije hace un momento, la inconformidad mayor. Ahorita la identificamos como crispación. No hay lugar en donde la gente no esté en este momento pues preocupada y molesta. En algunos momentos hasta violenta. Sí. En lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay resultados. Y estos resultados creo que son los que se les debe de exigir a un buen gobierno. Porque un gobierno que genera empleo, que da seguridad, merece continuar en el mismo. Hoy están acudiendo a decir que su fortaleza otra vez de imaginaria podrían tenerla en una supuesta medición de revocación de mandato. Me parece que desde que surgió este instrumento, a lo que tenemos en México es algo completamente diferente. En México están pidiendo la revocación de mandato para fortalecer la presencia de su presidenta o su presidente en el pasado, los militantes de un partido político afín, simplemente para ratificarla. Sí. Cuando la revocación de mandato tiene un origen auténtico, que es la solicitud por parte de aquellos que están inconformes con un gobierno para que se pueda dilucidar democráticamente si se queda o si se va. Claro. Hoy nadie está pidiendo que se vaya la presidenta de la República, lo único que le están pidiendo es que gobierne y gobierne bien para todos, que ese es el punto. Sí, claro. Y con eso sería suficiente. Ahora, lo que sí es que finalmente ellos probablemente se adueñan de la revocación para que a nadie se le ocurra, no vayan a usarla como se debe, ¿no? Pero va a ser el subterfugio. Totalmente. Es la mentira que se vuelve la verdad oficial. Sí. Todo el mundo está queriendo que se quede, aunque tengan pocos resultados. Senador, Nosotros ayer... no queremos que se vaya, queremos que se quede, pero que nos dé buenos resultados. Eso es todo. Senador, ayer le decía, y usted discrepaba cuando le decía, tenemos el gobierno que nos merecemos, senador. Y usted me decía, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que es el gobierno que nos dimos, pero no lo merecemos. Eso es Tan algo sencillo importante, como ¿no? eso. Porque muchas veces tenemos lo que merecemos. Sí, bueno, y además en esto lo que tenemos o lo que debemos entender es, digamos, ¿para qué sirve el voto? ¿Y el voto sirve para elegir o sirve para descartar? Y además, ¿cómo se procesa el voto? Que ese es otro tema muy relevante. Y es relevante por lo que viene. A mí lo que me preocupa, Manlio, es que finalmente la democracia, los votos, los partidos, todo lo que se ha construido tenía como base el conducir el conflicto social o la competencia por el poder, si se quiere. Y al momento que debilitamos todo esto, entonces, como dijera en aquel entonces el subsecretario Gutiérrez Barrios, pues en vez de gritos en el Congreso, pues vamos a tener bombas. Yo no espero de una reforma política obtener simplemente un voto barato. Lo que necesitamos es un voto eficaz. Y ese voto nos permite sancionar o premiar a un mal gobierno o a un buen gobierno. Para eso sirve la democracia electoral, que por cierto es un espacio de la democracia en lo general. Esta que viene a fundamentarse en el diálogo constante y en la solución de los problemas, escuchando a todos aquellos que quieran proponer algo que nos ayude a mejorar nuestra vida. Totalmente. Para ir cerrando, Fede, Pues, ¿algún comentario de cierre? No tengo más comentario que agradecerle a Manlio. Como decía, es un diálogo con la historia, pero también con la realidad de nuestro país. Muchas gracias, Manlio. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario final, senador? Pues solamente que aprovechando este espacio, un espacio en donde puede uno hablar con verdad y sinceridad y libertad, que eso es lo más importante, el decirles que nada está perdido hasta que uno deja de luchar. Totalmente. No nos cansemos de estar haciendo lo que es necesario para mejorar a nuestro país.
la crítica sobre todo aquella constructiva, pero aquella que es escuchada, sirve mucho para hacer mejores gobiernos. Senador, muy agradecidos porque haya aceptado la invitación, un verdadero gusto poder platicar con usted. Gracias a ustedes y a Telesur. Gracias, Federico. Federico, Gracias. muchísimas gracias como siempre. Bueno, así llegamos al final de un programa más. Como siempre, le invitamos a que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana. Que tengamos todas y todos un buen resto de semana.